El tema del año es diálogo entre fe y razón. En el 2024, encontrémonos con Cristo en los hermanos pobres. En mayo, tiende la mano para acercarte a tu hermano. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno entendía con su propia lengua. Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada, porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia. Muchas gracias. Oración, Fundación Universitaria Católica del Norte. Padre Dios, nos alegra, permítame un segundo. Padre Dios, nos alegra comunicarnos contigo en este momento. Somos la comunidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte que te amamos y necesitamos de ti. Te experimentamos en nuestra vida porque nos has entregado a tu Hijo Jesucristo y nos has comunicado el Espíritu Santo. Nos hemos encontrado contigo, querido Padre. Tenemos conciencia de que no tienes principio, de que eres siempre eterno, que has creado este mundo armonioso y bello, que has creado a cada ser humano que habita en el universo. Amado Padre, qué gozo tan grande sentirnos al hablar contigo. Te confiamos todos nuestros sueños, proyectos y tareas. Qué felicidad experimentar al saber que nos amas, pero más dichosos somos al conocer que tienes un plan de salvación para nosotros. Misericordioso Padre, perdona nuestros pecados y errores. Líbranos de caer en el pecado, que seamos capaces de hacer tu voluntad, que anunciemos tu misericordia y tu amor, e imploremos la intercesión de María Santísima, su esposo San José y el Beato Padre Marianito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cordial saludo a todos por su amable presencia en esta oración institucional, donde nos embarga la alegría de celebrar un aniversario más de existencia de la Católica del Norte. Hoy, lunes 20 de mayo, cumplimos 27 años
y nos sentimos orgullosos y damos gracias infinitas a Dios porque su mano providente nos ha acompañado en nuestro caminar, evangelizando a través de la educación. Que Dios nos ayude en cada momento. También nos sentimos afortunados de saber que como iglesia hemos celebrado en el día de ayer la solemnidad de Pentecostés y que hoy nos sigue iluminando como nos ha venido acompañando las reflexiones durante la semana acerca de los dones del Espíritu Santo y que también nos acompañarán las reflexiones de los frutos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Fuertemente, y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Palabra de Dios. Originalmente, esta fiesta de Pentecostés se denominaba Fiesta de las Semanas y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos, que nos habla el libro del Levítico. 7 semanas son 50 días, por eso hemos culminado la cincuentena pascual con la solemnidad de Pentecostés. De ahí nombre de Pentecostés, que significa 50, creció más tarde. En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos de los Apóstoles coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como hemos acabado de escuchar. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de primera categoría. En esta fiesta de Pentecostés, donde recibimos al Paráclito, al Espíritu de la verdad, quien da vida, y que recibimos al Espíritu como don de Dios, nos surge una pregunta: ¿y quién es el Espíritu Santo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, como con un obrar propio y un carácter personal. Por eso el Espíritu Santo es un don de Dios. Sí, Dios es amor, Deus Caritas es. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como escribe San Pablo a la comunidad de los romanos. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados, la comunión con el Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros, nos lo indica San Pablo escribiendo a la comunidad de Corinto en su segunda carta. Es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Por el Espíritu Santo nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Es decir, para entrar en contacto con Cristo es necesario haber sido atraído por el Espíritu Santo. Mediante el santo bautismo se nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre.
porque el conocimiento del Padre es el Hijo y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Debemos comprender que el Espíritu Santo da vida en la fe. Este Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Sin embargo, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo y desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación. Solo en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, es cuando el Espíritu se revela y se nos da. Por eso también es llamado el Paráclito, que es una palabra griega que significa Paracletos, o se pronuncia Paracletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Por tanto, el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Y Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo: el Padre os dará otro Paráclito, ese abogado, ese mediador, ese defensor, ese consolador. Nos lo dice San Juan. El abogado defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado otro Paráclito porque continúa siendo operante la redención con la que Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna. También es llamado Espíritu de la verdad. Jesús afirma de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al prometer al Espíritu Santo en aquel discurso de despedida con sus apóstoles en la última cena, dice que será quien después de su partida mantendrá entre los discípulos la misma verdad que él ha anunciado y revelado. Por eso el Paráclito es la verdad, como lo es Cristo. Los campos de acción en que actúa el Espíritu Santo son el espíritu humano, la historia del mundo. La distinción entre la verdad y el error es el primer momento de dicha actuación. Permanecer y obrar en la verdad es el problema esencial para los apóstoles y para los discípulos de Cristo, desde los primeros años de la Iglesia hasta el final de los tiempos, y es el Espíritu Santo quien hace posible que la verdad se acerque de Dios, esa verdad acerca de Dios y del hombre y de su destino, llegue hasta nuestros días sin alteraciones, es lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso en el símbolo del credo decimos: el Espíritu Santo se le representa en diferentes formas, en los símbolos también, en el agua, como unción, como fuego, como nube, como luz. ¿Sí? Entonces, el agua, que significa la acción del Espíritu Santo en el bautismo, y se convierte en signo sacramental de nuevo nacimiento. Unción, que simboliza esa fuerza, esa unción con el óleo, sinónimo del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. Fuego, que simboliza energía transformadora de los actos del Espíritu. Esa nube, esa luz que inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María para cubrirla con su sombra. En el monte Tabor, en la transfiguración, en el día de la ascensión, aparece una sombra y una nube. Y también ese Espíritu Santo se nos da como un sello, como la mano, ese sello que simboliza cercano al de la unción, indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y habla de la consagración del cristiano. Esa mano, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ahora los obispos transmiten el don del Espíritu Santo. Y también como una paloma. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre él. Y el Espíritu Santo, por último, es el que da vida. La vida, a partir del bautismo, ese Espíritu Divino habita en el cristiano como es su templo, gracias a la fuerza del Espíritu que habita en nosotros. El Padre y el Hijo vienen también a habitar en cada uno de nosotros. El don del Espíritu Santo es el que nos eleva, nos asimila a Dios en nuestro ser y en nuestro obrar. Nos permite conocerlo y amarlo. Hace que nos abramos a las divinas personas y que se queden en nosotros. La vida del cristiano es una extensión espiritual, una vida animada y guiada por el Espíritu hacia la santidad, hacia la perfección de la caridad. Gracias al Espíritu Santo y guiado por él, el cristiano tiene la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios.
Hemos analizado durante la semana que pasó los dones del Santo Espíritu, el don de ciencia, el don del consejo, el don de la fortaleza, de la inteligencia, de la piedad, de la sabiduría, del santo temor de Dios. Y sus 12 frutos, pidamos esos frutos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Que el Santo Espíritu de Dios ilumine nuestra institución y larga vida a la Católica del Norte. Compañero, tienes el micrófono silenciado. Gerson. Si quieres te colaboro. Perfecto. En compromiso de la semana, los 7 dones que nos regala el Espíritu Santo. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir sus impulsos. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Sabiduría. Este don permite ver y valorar la vida desde la perspectiva de Dios. Se trata de comprender la profundidad de los misterios divinos y ver las cosas como realmente son, permitiendo priorizar lo espiritual sobre lo material. Entendimiento. El don del entendimiento ofrece claridad y discernimiento para comprender la fe y las enseñanzas de la Iglesia. Ayuda a ver la conexión entre las verdades de la fe y a obtener un conocimiento más profundo del mensaje cristiano. Consejo. Este don permite tomar decisiones correctas y guiar a otros en sus elecciones morales y espirituales. El consejo ayuda a discernir la voluntad de Dios en situaciones concretas y a actuar con prudencia. Fortaleza. El don de la fortaleza otorga valentía y resistencia para perseverar en la fe, incluso ante las dificultades y persecución. Da la fuerza para defender la verdad y resistir a la tentación. El don de ciencia, también llamado conocimiento, es el don que permite entender el mundo creado por Dios y ver el propósito divino en todas las cosas. Con este don se puede distinguir entre lo bueno y lo malo y conocer la relación concreta entre las cosas creadas y Dios. Piedad. El don de la piedad genera un profundo sentido de devoción y reverencia hacia Dios. Inspira un amor filial hacia Él, Creador, y fomenta la relación con Dios como Padre, además de un amor compasivo por los demás. Temor de Dios. Este don no implica un miedo aterrador, sino más bien un profundo respeto y reverencia hacia Dios. El temor de Dios nos ayuda a reconocer su grandeza y poder y fomenta una actitud de humildad y sumisión a su voluntad. Y celebramos los cumpleaños de nuestros compañeros del 20 al 26 de mayo.
Compañeros, de pronto tienen la forma de poderlos leer así sea textualmente. Denme por favor un momentico y ya se los voy a compartir. Tómate tu tiempo, tranquila. Le pedimos entonces al Padre Luis Fernando que nos regale su bendición para esta semana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios bendiga, nos guarde, tome el peligro y nos lleve a la vida eterna. Amén. Les pague por su asistencia. Que tengan una feliz semana. Igualmente para todos, bendiciones Gracias, desde Padre. la Unidad de Ingeniería. Feliz tarde, que estén muy bien. Chao. Bendiciones, gente. Gracias a todos, gracias a Feliz los tarde. elegidos.